Bueno, un gusto. Ahora tendremos que portarnos bien porque nos estamos grabando. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes para cada quien ahí del otro lado. Un gusto poder estar compartiendo estas cosas con ustedes. Yo le agradezco mucho a Daniela la persecución que ella le llama, porque me hizo trabajar este tema, pensarlo un poquito, darle vueltas, y eso siempre es como positivo y dan ganas de hacerlo, de ponerle fichas a estas cosas, corazón, mente, esfuerzo, y me gusta que así sea. Así que, bueno, les agradezco por animarse a estar ahí del otro lado, de alguna manera sin saber bien de qué va la cosa, pero sí, supongo que habrán anhelos de conversar espiritualmente, y esto ha hecho que se quieran sumar a esta propuesta. Bueno, si estamos de acuerdo, podemos comenzar. Mi idea es poder conversar con ustedes, compartirles un poquito esta intervención a través de este título, que es hablar de lo que Dios hace. Me gustó pensar en esto de que Dios está haciendo cosas por nosotros, y que de esa manera es que nos va ayudando en el camino de nuestra vida, ¿no? Y es la manera también en cómo nos ayudamos mutuamente a atravesar las dificultades y a compartir lo bueno, y a conversar, a ser humanos, a ser personas que comparten la vida. Entonces, en ese sentido es que se trata de un apostolado, y veremos ahí cómo es que lo vamos a ir comprendiendo a través de lo que les pueda compartir. Les propongo ciertamente una meta, un objetivo, que es que de alguna manera, después de interiorizarnos en esta materia que nos ha convocado, que es la de la conversación espiritual, salgamos con el deseo de conversar espiritualmente. Yo tengo ese anhelo esta tarde, que podamos como desear conversar espiritualmente con las personas con las que se nos dé, ¿sí? Y propongo tres momentos, en tres tiempos, tres paradas en este camino. El primero es, bueno, comprender un poquito o acercarnos al sentido amplio de la conversación, ¿no? En segundo momento, la conversación en el sentido más ignaciano, como la piensa Ignacio de Loyola desde su tradición, o la tradición que él lega a nosotros. Y por último, la conversación espiritual en nuestra vida. ¿Cómo es que podríamos hacer una apropiación de este concepto o de esta experiencia para la propia vida? Y antes de que avancemos, quisiera que nos hiciéramos unas preguntas, o que avancemos preguntándonos, porque es así como también vamos a terminar. Entonces, si tienen para anotar, les será muy útil. Si tienen para apuntar alguna cosita, lo pueden usar. Quizás viene bien en esto de tomar apuntes. También pueden hacer capturas de pantallas o fotos, bueno, eso también. Pero como ahora va a ser un momento de responder personalmente, les va a venir bien tener a mano algo para escribir. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es: ¿de qué cosas conversamos? Si alguien te dice así un elenco de temas, ¿de qué cosas conversás? ¿Cuáles son estos temas últimamente de los que ando conversando? ¿O de qué van mis conversaciones? ¿De qué me encuentro hablando con otras personas? ¿De qué cosas conversamos? Esa sería como la primera intuición. Tomar conciencia de estas cositas con las que andamos en la cabeza, en el corazón, en la mente. Bueno, ¿están preparados para otra pregunta? ¿Con quiénes conversamos? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes son esas personas con las que mantenemos estos pequeños diálogos, o largos, o extensos, o como sean, que lo entendamos? ¿Con quiénes conversamos? Si son de la familia, si son
a mí, amistades, o si son gente de nuestros trabajos o de los lugares que frecuentamos, si son conocidos, si son desconocidos, con quienes conversamos. Muy bien. Aparecieron rostros. Y ahora vamos a mirar esas conversaciones que tenemos y vamos a preguntarnos cómo valoro mis conversaciones. Una primera valoración podría ser si las valoro de manera positiva o si las valoro de manera negativa. Por ejemplo, si las valoro como, no sé, profundas, hondas, o más bien superficiales y chatas, podríamos decir. O si las valoro como medianamente, ni mucho ni poco, son conversaciones, nunca me puse a pensar cómo las valoraba, también puede ser. ¿Cómo valoro esas conversaciones? ¿Cómo valoro esas conversaciones? Y ya lo tienen, ¿no? Una pregunta más que nos puede ayudar a entrar. ¿Cuándo fue la última vez que tuve una conversación profunda con alguien? Lo que sea que cada quien le llame profundo a una conversación, ¿sí? Lo que sea que cada quien entienda por profundo. No importa si es en qué nivel, pero estas 4 preguntas las vamos como rumiando. Muy bien, ya las tenemos, ¿no? Bueno, antes de avanzar, voy a dejar de compartir la pantalla. Me gustaría que podamos como hacernos un poco más eco de qué pasó con estas preguntas. ¿Qué pasó con estas preguntas? No sé si hace falta responder a alguna de estas preguntas de manera pública, sino simplemente qué pasó. ¿Alguien quiere levantar el micrófono o contar por el chat? También puede compartir. ¿Qué pasó con estas preguntas? ¿Hubo alguna que me llamó la atención? ¿Hubo algo que no me esperaba o me encontré con una respuesta que no supe cómo darla? Las vuelvo a poner por aquí, por si acaso alguien llegó después. ¿Tenemos algún eco de estas preguntas? ¿Sí puedo decir? Adelante, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me di cuenta que converso de cosas profundas y conectadas con las personas que converso, y que cuando no converso así, prefiero estar en silencio. Ajá, muy bien. No me En atrae silencio. conversar muy superficialmente. Ok, muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo reflexionaba que yo converso mucho, porque me gusta el conversar, me gusta expresarme, pero también converso, me doy cuenta, para saber qué le pasa al otro, para interiorizarme de qué es lo que está sintiendo el otro. Ujú. Para eso converso también y converso mucho. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí en el chat nos llegó una pregunta, una nota que dice: me llamó la atención tu pregunta de cómo valoro mis conversaciones. Está buena esa, sí, está bueno tener como
un registro de cómo valoramos nuestras conversaciones. Bueno, vamos a avanzar hacia lo que sigue, y lo que les voy a pedir es que en sus notas, las notas que tengan ahí, puedan vamos a escuchar un audio que se llama La Conversación, que dura unos 4 minutos. Entonces, acá apareció una nota más en el chat que dice: me quedé pensando en la distinción entre conversación y monólogo. Excelente, muy bueno eso, muy bueno. Bien, esto ya hizo pensar esto promete, ¿eh? Qué bueno. Entonces, vamos a escuchar un audio, y lo que les pido es que ustedes puedan tomar notas de las cosas que les llamen la atención de este audio que vamos a escuchar. Y se llama La Conversación. Es de Carlos Scliar, que es un escritor, un pensador que hace filosofía, hace educación, hace literatura, un poco de todas estas cosas. Escuchamos y tomamos notas. Una conversación comienza cuando puede, en cualquier momento, y jamás acaba en tanto la memoria suele, frágilmente, recomponerla o reconstruirla en trazos que nunca serán olvidados. Una conversación no es lo mismo que un experimento de diálogo, según el cual las partes toman turnos, aguardan, preguntan y responden con una alternancia serena. Una conversación es la unidad mínima de una comunidad de amistades cuya síntesis es el tumulto, la afección, el desborde. Una conversación no tiene tema específico. Si de verdad se conversa, enseguida todo se deriva hacia la deriva, y su resultado es siempre la perplejidad al preguntarnos ¿de qué estábamos conversando? Una conversación es un conglomerado de rostros, gestos, voces y silencios. Es el cuerpo quien conversa, no el conocimiento. Una pregunta arquea el cuerpo y una respuesta posible lo inclina hacia adelante. Las palabras sacuden, despiertan, encienden, ofenden, desesperan, revuelven. Una conversación es lo contrario del ¿por qué lo digo yo? El yo no tiene ninguna trascendencia en la conversación y se diluye en la potencia del nosotros. Una conversación tiene como límite la indiferencia, el abandono, el quitar el cuerpo, el irse. Una conversación no busca acuerdos ni desacuerdos, sino tensiones entre dos biografías que se presentan a la hora de encontrarse. Una conversación reúne a por lo menos dos fragilidades. Solo la confesión de la mutua fragilidad, lo que no sabemos, lo que no podemos, instala una relación conversadora. Una conversación es una atmósfera irrecuperable de la cual sobrevive apenas el recuerdo de unos fragmentos. Una conversación abre una brecha en el tiempo, lo perfora, lo detiene, crea una pausa necesaria. Es la única materia de la que está hecha la posibilidad de quitarse de la urgencia y de la prisa. Una conversación no resuelve la soledad originaria con la que venimos o nos despedimos del mundo, pero es su aliada incondicional. La soledad y la conversación no solo no son contradictorias, sino que se nutren mutuamente. Se conserva ese gesto de conversar con los demás y con uno mismo para retener la vida. Una conversación no tiene que ver con ese a veces indigno ponerse en el lugar del otro. Ese es el lugar del otro. Lo que la conversación habilita es a intentar narrar ese lugar, tal vez hacerlo más hondo, pero seguirá siendo siempre el lugar
del otro. Una conversación no implica juzgar, no está regulada por la moralidad ni por la normalidad. Una conversación es una relación del por qué y no del para qué. ¿Por qué eso es una conversación? El instante en que el mundo parece y es mucho más complejo, pero mucho más bello que de costumbre. Muy bien. Ahora registren emocionalmente cómo los deja lo que acaban de escuchar. No importa la idea. Emocionalmente, ¿cómo me dejó? Muy bien. Gracias y comparten, muy bueno. Bueno, a medida que van compartiendo en el chat quienes deseen, yo voy a compartirles un poco algunas notas que me quedaron a mí de este audio que acabamos de escuchar, que es, bueno, este texto, tiene tantas imágenes y tantas ideas juntas que quizás se nos hace como complejo querer abordarlas todas, ¿no? Pero sí creo que es importante como hacernos eco de algunas de las cosas. A mí me pareció importante rescatar esto, ¿no? Que empieza cuando puede, en cualquier momento, una conversación. Hace una distinción que me parece interesante, que no es igual al diálogo, donde pareciera que hay turnos de habla, donde hay alternancias o intercambio de ideas, un tema único, sino más bien que va más bien a la deriva, ¿no? Involucra el cuerpo, interesante esa forma de concebir la conversación como también desde lo físico, desde lo corporal. Me pareció muy interesante esto de que el yo se diluye en el nosotros de la conversación, esto de las tensiones entre dos biografías, dos fragilidades, me pareció muy rico, muy llamativo. Esto de que genera la conversación una brecha en el tiempo, que quita la prisa, que genera una pausa, ¿no? Es como ganarle al tiempo, dicen en algún momento, ¿no? Que también no resuelve nada, como que cuenta con ese grado caótico desde el que la conversación puede saltar de un tema a otro. Ahonda en el lugar del otro en cuanto otro, eso me pareció como un buen giro de la propuesta, ¿no? Como no es que simplemente me pongo en el lugar del otro, no, dejo al otro en su lugar, ¿no? Y contemplo al otro desde su lugar, eso me pareció rico, profundo. Suspende el juicio y la regulación de las cosas, ¿no? Como ahí hay una forma de escuchar que está implícita en lo que nos decía Carlos. Y por último, esto de que asume la bella complejidad del mundo, ¿no? Como la conversación no agota el mundo, sino que por no poder agotarlo, se hace eco de su belleza y en esa complejidad está justamente la belleza, ¿no? Podemos también hacernos eco de algunos de los comentarios que están aquí. Encuentro de dos fragilidades, me llevó más profundo, me dejó pensativo, asombrado, con el pecho hinchado, lleno de aire. Me hizo mucho sentido, me dejó asombrado y feliz. Me sorprendió todo lo que puede ser una conversación, generó cierta añoranza, dejó pensando, hubo asombro de las sensaciones que afloran, pareciera que es donde uno es, ¿no? Donde uno es quien es, contenta, con esperanza,
Esto de la soledad se rescata, la conversación que nutre. Ok, me dejó en paz. Bueno, les agradezco muchísimo porque de esta manera es que estamos haciendo una especie de conversación también nosotros aquí. Y esto me parece muy rico. Así que les agradezco que vayamos entrando en un sentido amplio de la conversación. Y ahora vamos a ir a un sentido más, si se quiere, acotado, o desde una tradición, desde un lugar que es el de la tradición ignaciana, ¿sí? Que es la tradición a la que yo pertenezco y que de alguna manera, junto con las hermanas, hemos bebido a través de los ejercicios espirituales. Y en esto me ayudó un artículo de un jesuita que se llama Germán Arana, que se llama La conversación espiritual, instrumento apostólico privilegiado de la compañía de Jesús. Y parte como tratando de buscar en los textos ignacianos. San Ignacio tiene un corpus textual interesante, desde la escritura de los ejercicios espirituales, que es un librito donde se indica cómo es que se puede rezar, hasta la escritura de las constituciones de la Compañía de Jesús, es decir, cómo se organiza la compañía, la fórmula que funda la compañía, su diario espiritual, la autobiografía. Todas esas forman parte de un directorio sobre cómo dar los ejercicios. Y después se conservan de San Ignacio unas 7.000 cartas aproximadamente. Ahí era un gran comunicador, hubiese tenido una casilla de mails muy llenas de mensajes. Por lo cual ya con todo ese corpus, la comunicación para Ignacio es un elemento importante. Y lo que advierte Germán Arana es que en el mundo ignaciano la conversación es un concepto fundamental, no es una palabra que se utiliza de manera como aleatoria. En el rastreo que se hace de las ocurrencias en las que aparece esa palabra conversación o conversar, aparece, dice que 39 veces en las obras propias de Ignacio y 316 en su epistolario. Con lo cual estamos ante una palabra, un concepto, una dinámica que es muy querida para Ignacio, que forma parte de su modo de concebir la misión, la vida espiritual, ¿sí? Entonces se convierte en un término, en un concepto, algo técnico, pero a la vez en un método. Por eso es que parte del título de este encuentro era como apostolado, ¿no? Resulta que conversar es una misión, y vamos a ver cómo es que él la entiende, ¿sí? Vamos a ir comentando algunos elementos de este artículo y de esta forma de concebir la conversación. Tiene sin duda para Ignacio una connotación de hondura de trato, de cierta familiaridad e intimidad. Designa el trato con personas muy allegadas por parentesco o por afinidad afectiva, deudos y amigos, o el modo especialmente familiar que a este tipo de relación se le asimila, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos es que la conversación forma parte de un entorno afectivo de cercanía que se cuida a través de la conversación y que se genera a través de la conversación. La conversación constituye el núcleo fundamental de la cualidad del trato cercano y fraterno de quienes, además de vivir bajo el mismo techo, como es el caso de la formación jesuita, en las constituciones cuando habla de cómo es que tienen que conversar quienes comparten el mismo techo, además comparten un propósito común. Y de hecho es tan importante esta conversación espiritual, siempre que digamos conversación en el sentido ignaciano, va a tener ese como apellido de conversación que es espiritual, ¿no? Que de hecho se puede suspender esa conversación, ¿no? Como que puede generar ciertas tensiones en la vida, en el compartir, o puede generar ciertos afectos desordenados, diremos en términos ignacianos. Entonces también se puede suprimir o se puede regular.
no es una cosa así nomás, no es que voy caminando y me encuentro con alguien y le pregunto la hora. No, se ve que conversar en el mundo ignaciano es todo un proyecto, pareciera, toda una comunicación de sí mismo. Otro elemento importante es cómo está en los ejercicios esto de la conversación. En el segundo ejercicio de la primera semana, centrado sobre la historia de los propios pecados, ustedes saben que los ejercicios, para quienes no tienen la experiencia, se dividen en 4 semanas, por eso se llama hay como una primera, una segunda, una tercera y una cuarta, pero en la primera, que se trata sobre todo el tema del pecado y la misericordia, hace un ejercicio en donde nos ayuda a quienes estamos haciendo ese ejercicio a verificar la incoherencia histórica, proponiéndonos la regla mnemotécnica que supone mirar el lugar y la casa donde he habitado, la conversación que he tenido con otros, el oficio que he vivido. Es decir, que para poder descubrir cómo es que yo me aparto del proyecto de Dios en mi vida, de mi principio y fundamento, entre todas las cosas que podemos ver, está la conversación que he tenido con otros. Es decir, que otra vez se torna un elemento fundamental, no es algo así al pasar. La conversación también puede ser, en el caso de la primera semana, una fuente de pecado, ¿sí? Al final de los ejercicios, y a modo de resumen de todas las manifestaciones del resucitado, en la última semana, cuando se contempla la resurrección, señala que el resucitado muchas veces apareció a los discípulos y conversaba con ellos. O sea que esta conversación espiritual en la que nos estamos tratando de introducir forma parte de una dinámica evangélica. Forma parte de lo que el Señor hace. Estamos tratando de comprender esta realidad de la conversación desde el mundo ignaciano, y sabemos que el mundo ignaciano brota de la experiencia espiritual, orante, de un Ignacio que contempla al Señor en los ejercicios. Entonces ya sabemos, si vamos a los evangelios, que es el Señor el que conversa, ¿no? Pero fíjense cómo es que cómo señala Ignacio que nosotros advirtamos que en las contemplaciones del resucitado, Jesús conversaba con ellos, no les predicaba, conversaba con ellos. Bueno, y si vamos al epistolario, se cita como un instrumento apostólico, ¿no? Junto a la administración de los sacramentos, ¿sí? Sobre todo al lado de la confesión, la práctica de los ejercicios, la predicación, la catequesis, la asistencia a los pobres. Pero casi que la conversación espiritual en el mundo ignaciano viene a ser como un sacramental. A mí eso me parece como precioso, ¿no? Así como tenemos procesiones, como tenemos bendiciones, bueno, quizá también la conversación espiritual podemos tomarla como un sacramental, como un signo de Dios actuante en nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces yo me pregunto por qué es tan importante para Ignacio y para la tradición ignaciana esta conversación espiritual. ¿Qué hay de fondo para que esto sea tan importante? Lo primero que me sale responder es porque es el primer modo de aproximación a la persona a la que se le desea todo bien. Ignacio tiene como definición de su proyecto apostólico, de la compañía de Jesús, ayudar a las almas, dice él, ¿no? Ayudar a las personas. Y quizá la primera forma de acercarse a las personas sea a través de esta conversación. Y para quienes conocen a Ignacio y para quienes no les cuento, Ignacio funda la compañía con sus compañeros, y sus primeros compañeros se los gana chamullándoselos, diríamos nosotros, hablando, conversando con ellos. Él vivía en la misma habitación que los que podían pagar para estudiar en la Universidad de París, y él era el mayor de todos los que estaban viviendo ahí, por lo cual era como medio que llegó el viejo de donde salió, un hombre como ya entrado en años,
Ignacio habrá tenido cerca de 30 años cuando está estudiando, y sus compañeros, pensemos en Fabro, en Francisco Javier, tenían varios años menos, que era la edad justa como para estudiar. Entonces, Ignacio se los va ganando a través de la conversación y los va seduciendo para hacerles un bien, que es el bien que él ha recibido en la revelación de los ejercicios espirituales. Él quiere que vivan esa experiencia tan poderosa de los ejercicios, y a través de la conversación es que se va acercando a ellos. Por eso es que después él va a recomendar en sus cartas a todos los jesuitas que van a tener una tarea que conversen espiritualmente con la gente. Porque sabe del poder de la persuasión evangélica, del poder de la seducción de este instrumento que es la conversación. También porque sostiene la actividad apostólica con vigor en el tiempo y sostiene la profundidad. ¿Sí? Esta conversación no es una conversación así nomás, porque vigoriza la tarea. Convierte la conversación y la relación con las demás personas en un vínculo evangélico. Esa es la forma en la que Ignacio lo concibe. Porque ayuda y puede derivar en un acompañamiento espiritual. Ustedes saben que en la tradición ignaciana los ejercicios espirituales se hacen con un acompañante. Es decir, rezamos con la ayuda de otra persona, que nos va escuchando, que nos va ayudando a no caer en los autoengaños, que nos enseña cómo escucharnos a nosotros mismos, cómo escuchar a Dios, cómo sospechar del mal espíritu. Ese es el acompañamiento espiritual, que en la tradición también se ha llamado dirección espiritual, y quizá puede iniciarse a través de conversaciones espirituales. De hecho, lo que hacemos en un acompañamiento espiritual son conversaciones espirituales, pero de manera sistemática, más regulares, con cierta frecuencia, con la misma persona. La conversación espiritual, entonces, en este sentido, se diferencia del acompañamiento en que puede ser más espontánea, en que puede ser más ocasional, en que se permite mayor flexibilidad a la hora del encuentro con el otro. Porque es un servicio al Evangelio en tanto dilata el bien recibido sin apresarlo en la propia hondura. Esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Nosotros en nuestra vida espiritual estamos recibiendo continuamente la gracia de Dios, es decir, la donación de Dios en nuestra intimidad, su comunicación de amor, sus mociones, decimos, los movimientos interiores que tenemos de parte de Dios. Pero nosotros podemos pensar que eso es para consumo interno, y que bueno, es de mi vida y de mi intimidad con Dios y ya. Pero imagínense si nosotros compartiéramos aquello que recibimos de Dios con otras personas que también reciben de Dios algo, o que lo reciben a Dios mismo, ¿no? Eso dilataría el bien, lo haría expansivo, nos ayudaría a encontrarnos en un Dios que nos habla al modo de cada uno y que busca quedarse en nuestros ambientes, en nuestros espacios, en nuestras conversaciones. De eso es consciente Ignacio. Bueno, y porque ejercita la propia relacionalidad en la gratuidad. Somos seres relacionales. O sea, nos constituimos como personas en la relación y por la relación. Somos un enjambre de relaciones. Tenemos que ir saliendo lo más que podamos de una concepción sustancialista de nuestra identidad, como si nuestra identidad fuera algo fijo que yo tengo y que comparto con los demás como si fuera una posesión. Mi identidad está construida por las relaciones desde las que vengo, desde las que soy constituido siempre. Las primeras relaciones que me constituyen son las de mis padres y los linajes previos de mis padres. Y esas son todas relaciones.
Entonces somos seres relacionales. Relaciones entre nosotros, relaciones con el universo, con el mundo, con la historia, relaciones con la cultura a la que pertenecemos, relaciones con el lenguaje, relaciones con las instituciones a las que pertenecemos. Todas esas relaciones nos constituyen. ¿Y por qué nuestra vida espiritual no se podría comunicar como una de las tantas relaciones que tenemos que nos constituyen en nuestra identidad? Entonces también esta conversación ayuda a ejercitar la propia relacionalidad y en la gratuidad, porque la conversación espiritual, si bien es un instrumento apostólico para la compañía, se da en la gratuidad del querer abrirse al otro. Vamos a ir hacia allá. Fíjense, aquí les copié una cita de la Congregación General 36, que es el último documento oficial de la compañía en el año 2016. ¿Alguien quisiera leer este párrafo? Que levante su voz y lo lea. Le agradezco. Han quedado anonadados, anonadadas. Y ya no Te lo pueden... leo, Emma. Vamos, por favor. Un instrumento esencial que debe animar el discernimiento comunitario es la conversación espiritual. Por conversación espiritual entendemos un intercambio caracterizado tanto por la escucha activa y receptiva como por la expresión de aquello que nos toca más hondamente. Ella intenta tomar en consideración los movimientos espirituales, individuales y comunitarios, con el fin de elegir el camino de la consolación que fortifica la fe, la esperanza y la caridad. La conversación espiritual crea un ambiente de confianza y de apertura en nosotros y en los demás. No debemos privarnos de este tipo de conversación en comunidad y en las otras situaciones en las cuales se debe tomar una decisión en la compañía. Bueno, desde ya que quienes no son de la compañía o no tienen comunidad pueden poner familia, pueden poner grupo de amistades, lo que sea que forme parte de su convivencia cotidiana o habitual, ¿sí? ¿Qué les llama la atención de este párrafo? Pueden escribirlo en el chat o pueden levantar su voz. ¿Qué les llama la atención de este párrafo? Si es que hay algo que les llama la atención, quizás, ¿no? O alguna palabra que no se entienda, o... Bueno, Emma, Adelante. yo quisiera decir que me llamó mucho la atención el tema de la escucha activa y receptiva. Creo que en mis procesos en la vida creo que la escucha es algo muy importante, entonces me llevo todo este tema de escucha activa y receptiva y cómo se consolida o se fortifica esa fe, esperanza y caridad, pero me queda sonando mucho lo de la escucha activa y receptiva. Perfecto. Muchas gracias. Sí, evidentemente, cuando hablamos de conversación estamos hablando de un proceso de escucha, ¿sí? Y de una escucha que no es una escucha sino más. Yo creo que nos vamos hacia el final, podemos llegar a entrar un poquito en este tema de la escucha. Pero sí, es fundamental que para que exista una conversación, exista una escucha que provoque que las palabras nazcan del silencio y del sentirse escuchado, escuchada, ¿no? Bueno, aquí en el chat nos aparece la palabra discernimiento, repetida varias veces, como instrumento que crea un ambiente de confianza y de apertura, no privarnos de ese tipo de conversación, expresar lo que nos toca más hondamente, animarnos a eso, profundiza la confianza y lleva un discernimiento comunitario. Bueno, ¿qué es esto? Conversación para la toma de decisiones, muy bien. ¿Qué es esto del discernimiento que ha llamado
mayoritariamente la atención en los comentarios y por qué la conversación espiritual se torna un medio para este discernimiento. Resulta que Dios nos está comunicando, se nos está comunicando en nuestra vida espiritual, y en la medida en que nosotros establezcamos procesos, mediaciones para escucharlo, es que vamos a poder tomar decisiones comunitarias más sabias, más parecidas a lo que Él desea para nosotros. Porque Dios no interviene en la historia como si fuera una especie de mago de Oz que toca con la varita las cosas. No, no, no. Dios interviene en la historia o anima la historia encarnadamente en nosotros. Entonces su voz resuena en nuestra historia personal, en nuestra psicología y en nuestras relaciones. Entonces, cuando nosotros dejamos resonar lo que nos viene interiormente para discernir si viene de Dios, si viene del mal espíritu, o si ya discernido entiendo que viene de Dios y lo puedo comunicar a los demás, podemos ir cincelando juntos una decisión. Les cuento una vez que hicimos un discernimiento comunitario a través de este proceso de conversación espiritual. Resulta que el año pasado yo me encontraba en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, haciendo mi tercera aprobación, que era la última etapa de formación de los jesuitas. Y resulta que llegó la pandemia. Y nosotros estábamos terminando el mes de ejercicios espirituales y la pandemia, bueno, nos encerró a todos. Nosotros continuamos con el encierro que habíamos empezado un poco antes. La cuestión es que después de los ejercicios espirituales nosotros nos íbamos a ir a misionar a distintas comunidades, ¿no? A compartir con parroquias, habíamos hecho de hecho un discernimiento previo a los ejercicios espirituales para ver dónde queríamos ir, si a una comunidad en la selva boliviana, si a una parroquia en las periferias de la ciudad de La Paz. Sí, bueno, había como un montón de opciones a trabajar con los refugiados, a trabajar con los migrantes, en fin, a trabajar con discapacitados. Bueno, la cuestión es que era la idea pasar Semana Santa en estos lugares de misión y compartir con la gente. Resulta que éramos 12 jesuitas, 2 hermanos y 10 sacerdotes, y nos teníamos que quedar encerrados en plena Semana Santa. Entonces imaginan la cara de fiasco que nos quedó a todos, porque todos queríamos ir a celebrar después de un mes de silencio, a compartir con la gente. Entonces entramos en un discernimiento comunitario para ver cómo es que íbamos a vivir esa Semana Santa, todos confinados. Y bueno, la primera instancia fue, cada uno, vamos a establecer este proceso de discernimiento y cada uno va a escuchar un poco en su oración a qué se siente invitado por Dios a vivir en esta Semana Santa. Entonces, la primera ronda de comunicaciones de lo que cada uno había rezado, haciendo uso de la conversación espiritual, nos escuchamos todos y había una mezcla bien interesante de que habían algunos que querían hacer una Semana Santa un poco más monacal, aprovechando que ya íbamos a estar encerrados y que no siempre pasa porque siempre estamos en actividad para Semana Santa, y otros que querían por lo menos ir a buscar a los enfermos que estaban tirados en la calle y traérselos a la casa. Más o menos entre esas polaridades andaba la cosa, ¿no? Entre un cierto monacato y una cierta misión de frontera. Bueno, escuchadas todas las voces y todo lo que le hacía eco en el corazón, fuimos estableciendo otro proceso más de escucha, ya con las voces de todos. Finalmente, yo personalmente me acuerdo que cuando escuché por primera vez que estábamos tan como distantes en algunas percepciones de cómo íbamos a pasar la Semana Santa, me asusté un poco, dije, y otra vez hay que ponerse de acuerdo y es tan difícil, hay que consensuar, y no se trata de una deliberación simplemente, se trata de un discernimiento, de descubrir cómo es que Dios nos invitaba a vivir la Semana Santa. Volvimos a rezar otra vez, ya con lo que habíamos escuchado de los demás, y empezó a aparecer algo nuevo. En la segunda ronda de conversaciones
ya empezaron a aparecer cosas que no eran la postura de cada uno, sino lo que cada uno había procesado en su oración de lo que recibió de sí mismo, de los demás y de Dios. ¿Cuál es el término de esa experiencia? Más allá de lo que hicimos, fue una consolación comunitaria. Empezamos a sentir que todos estábamos en paz con lo que finalmente habíamos diseñado y íbamos a hacer. Ese fue un proceso de conversación espiritual y de discernimiento comunitario. Les cuento esto porque no es una cosa menor, sino que a partir de muchos siglos que tiene la compañía, recién ahora estamos como retomando las fuentes de Ignacio en su valor, en el valor que le daba a este instrumento de la conversación espiritual. Este año ya llevo 3 congresos de educación de la compañía y en los 3, conversación espiritual. Se ve que está de moda ahora la conversación espiritual y felizmente que está de moda, digo yo, porque ahora en más nos vamos a escuchar de otra manera. Y ese proceso de escucha, ese proceso de discernimiento, es un proceso dinámico, rico. No es que viene un sabio a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que descubrir juntos. Así que este es parte del objetivo, es invitarlos a hacer procesos de discernimiento, si pueden, comunitarios, o personales, o de a 2, de a 3, en fin. ¿Estamos listos para avanzar un poco más? ¿Cómo entiende, la hace y la propone Ignacio esta conversación? Vamos a ir con algunos puntitos, especialmente sacado de 3 cartas. Unas que Ignacio les envía allá por 1541 a Broet y Salmerón, que Pablo III los envía a Irlanda con una misión, e Ignacio les escribe algo sobre la conversación espiritual que está bueno. Después a los jesuitas que van a Trento, entre ellos la Ines. Trento es el concilio anterior al Vaticano I, así que imagínense que pasaron muchos siglos después del Vaticano de Trento, hasta que llegara una nueva reunión de la Iglesia, y les da unas recomendaciones, y entre ellas la de la conversación, pero de un modo en particular. Y la última es a los jesuitas de Portugal, que es casi ya el término de su vida. En todas aparece un presupuesto teologal, es decir, una convicción espiritual, y es que la conversación vehicula en el encuentro interpersonal el misterio de amor de Dios en la vida. Es a través de esta palabra, y si quisiéramos sumar esta comunicación de lo que somos y de lo que vivimos, es el vehículo. De la forma en la que Dios tiene de comunicarnos lo que quiere de nosotros. Y esto me parece súper importante, porque en el fondo, desde lo que está convencido Ignacio, y por eso es que le aparece por todos lados, o lo propone, ¿no? Es que Dios se comunica. Esto lo hemos dicho antes, así que pero vale la pena retenerlo. El hábito de la conversación espiritual implica un camino de conversión psicológica y espiritual a la alteridad, respetando todas las leyes de la empatía. Aquí cada quien que haya hecho su curso de psicología, de empatía, o haya escuchado sobre lo importante que es ser empáticas, bueno, este es el momento de descubrir que ya en la psicología de Ignacio estaba aquel proceso de empatía y de reconocimiento del otro, es decir, de su mundo, de su comprensión de las cosas, de su misterio. Esto acá nos jugamos los que trabajamos con personas y los que convivimos con personas, espero que seamos todos, nos jugamos la asertividad, ¿sí? Tratar de descubrir dónde está el otro. Quizás, como decía al principio Carlos Escliar, no para ponernos simplemente en el lugar del otro, sino para saber cómo es que el otro está en su lugar. Y eso es muy importante. A veces no tenemos la fuerza para estar en el lugar del otro. A veces no tenemos ni siquiera la medida de los zapatos para ponernos en... Pero sí podemos comprender que vive un misterio, que vive su propia lucha, y que a veces, aunque no la comparta, es la suya. Y esa comprensión nos va a liberar de muchos prejuicios, de muchas formas no empáticas de acercarnos a los demás. Fíjense cómo lo dice Ignacio, cuando les da recomendaciones en las cartas. Hablar poco y tarde,
Oír largo y con gusto, ayudándome en el oír, quieto para sentir y conocer los sentimientos, afectos y voluntades de los que hablan, para mejor responder o callar. Díganme si ahí casi no está todo lo que hace falta para una conversación espiritual, ¿no? Hablar poco y tarde, ¿no? Como dejar al otro que se exprese. Quizás me hace acordar a Jesús con los discípulos de Maús, ¿no? Que los chuza con una pregunta y les dice, ¿de qué venían hablando ustedes? Y los otros largan el rollo y cuentan todo lo que les pasó en el camino. Oír largo, ¿no? Como ahí que lo que nos rescataba Angie con respecto a lo de la escucha, ¿no? ¿Qué tipo de escucha? Oír largo, ¿no? Oír largo. Una escucha receptiva. Quieto para sentir. Eso me parece interesante, ¿no? Como a veces cuando estamos escuchando al otro ya estamos pensando en qué es lo que me provocó lo que dijo, qué es lo que voy a responderle. Quieto en el sentir, sereno, ¿sí? Sin interponer. Esto es lo de la escucha activa, ¿no? Poniendo al otro en el centro. Conocer los entendimientos, afectos y voluntades de los que hablan. Eso es la empatía, el mundo del otro. Tratar de conocer qué le pasa. Y esto brota de los ejercicios espirituales, cuando Ignacio nos pide que conozcamos internamente a Jesús. Es meternos en su mundo, tener paciencia, nos dicen acá en los comentarios, tal cual. Tratar de contemplar su mundo, el mundo del otro, y fíjense para qué. Para mejor responder o callar. Seremos asertivos si acogemos al otro como es, y con lo que dice, y con lo que puede decir, tanto con sus palabras como con su cuerpo, y quizás también para callar. Interesante, ¿no? Comprender los silencios como parte de la conversación espiritual. Vamos un poco más. La conversación espiritual en Ignacio está atravesada por el discernimiento. Bueno, como saben, Ignacio es un hombre de discernimiento, enseña a discernir a través de los ejercicios y pone sus reglas de discernimiento. Pone reglas para la primera semana, que son las reglas más básicas, y unas reglas para la segunda semana. Y resulta que en la segunda semana dice que el mal espíritu entra por nuestra lógica y se va con la de él. Se sale con la suya. Pero lo gracioso es que Ignacio toma el mismo criterio que utiliza el mal espíritu, pero para el bien, por eso para fines invertidos, ¿no? O sea que podemos imitar al mal espíritu que nos seduce con cosas que nos gustan para llevarnos a su puerto dañino, y en el caso de Ignacio usarlo para lo contrario, ¿no? Es esta conversación que de alguna manera pregunta al otro o se involucra con el otro para que el otro descubra el bien que está viviendo y no se da cuenta. O para que reconozca algo que está velado porque, no sé, la vida nos juega malas pasadas o porque está autoengañado. ¿Sí? Y fíjense, a mí me pasa que trabajo con jóvenes, adolescentes, y con los adolescentes hay que tener muchas veces, y también con los ancianos, no quisiera ofender a nadie tampoco, ¿no? Pero hay veces que uno tiene que tener como hablar de fútbol. Yo no entiendo nada de fútbol, pero muchas veces empecé hablando de fútbol y terminé hablando de Dios. Una vez me acuerdo que venía en un colectivo de Buenos Aires a Uruguay, y al lado tenía un chico que venía leyéndome el libro que yo leía. Entonces me di cuenta que me estaba leyendo el libro y entonces le pregunté, ¿te parece que te ha interesado? Bueno, finalmente tuvimos casi todo el viaje desde Montevideo hasta Atlántida hablando de una conversación espiritual que yo me llevé una consolación enorme, y él también. Terminamos con un abrazo, regalo puro. Pero entré con la de él y salimos juntos con lo que quizás Dios nos regaló en esa conversación, que estuvo muy lindo.
Entonces, entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Es la empatía al servicio de una relación que ayuda según el criterio del Evangelio, ¿no? El de qué vienen hablando de los discípulos de Maús, que les pregunta Jesús. ¿De qué vienen hablando? Si ya sabía Jesús, ¿por qué les pregunta eso? Quiere que se hagan conscientes de lo que están viviendo. Y según los tiempos espirituales, fíjense, con quienes están en desolación, ser mucho más cordial, risueño e implicado afectivamente, dice Ignacio, pero más circunspecto y sucinto con quienes están en consolación. Arana lo va a llamar la parquedad asertiva, ¿no? Con las personas que están desoladas, que están angustiadas, que están tristes, secas, como lejos de Dios, ahí sí, aplicar la empatía en una simpatía dentro de la empatía, ¿no? Como poder, desde nuestro buen querer, mostrarle más cordialidad, más empatía, más cercanía, acompañamiento, ¿no? Y con quien está en consolación, no abundar en, es decir, no hacer una algarabía o adornar algo que no necesita adorno, que se expresa por sí mismo, ¿sí? Entonces, se trata de una parquedad asertiva, es como, listo, ahí está todo, no hace falta agregar nada más, ¿sí? Bueno, esta conversación espiritual también es sujeto de discernimiento. Muy bien. Antes de entrar en el último punto, quisiera que nos pudiésemos escuchar o qué ecos surgen de esto que estamos compartiendo, y si vale la pena tomar algún momentito, lo tomamos. ¿Cómo la ven? Quisiera que ampliáramos algo. Venimos bien, pueden hablar por el chat, pueden hablar por el micrófono. Y si no, acogemos el silencio que está procesando cosas y que viene bien también. Muy bien. Vamos a ir a la última parte. ¿Están preparados? La última parte trae consigo 3 preguntas. Yo aquí tengo como 3 preguntas que son las que me gustaría, son las con las que cierro de alguna manera esta reflexión, pero que creo que nos pueden ayudar a conversar espiritualmente, a plantearnos este tema como algo para desearlo. Y les voy a contar cuáles son esas 3 preguntas. La conversación espiritual en nuestra vida. Con este tema yo me pregunto estas 3 cosas. ¿Cómo darle espacio a conversaciones que ayuden a nuestro espíritu a expandirse, a dilatarse, y que en el contacto con otras libertades encuentre también amor, paz, claridad, esperanza? ¿Cómo darle espacio a esas conversaciones? Y esta es la invitación que cada quien de los que estamos aquí escuchando me gustaría hacerles. ¿Cómo darle espacio a esto? Pensando en aquellas conversaciones que pensamos al principio, conversaciones que tengo, las personas con las que tengo conversaciones. Recuerden que cuando empezamos nos preguntábamos algunas cosas sobre nuestro modo de conversar. Después escuchamos la tradición de Ignacio. Y ahora cada quien tiene su invitación a conversar también espiritualmente. ¿Cómo podré yo darle espacio? ¿Cómo hacerle más lugar en nuestras vidas a nivel personal, familiar, comunitario? A comunicar lo que Dios
está obrando o suscitando incesantemente por nuestro bien. Qué lindo pensar que Dios trabaja, ya sea que durmamos, ya sea que estemos despiertos, que seamos solo conscientes. Pero qué lindo que Él esté orando siempre, suscitándonos cosas para nuestro bien. ¿Cómo podremos hacerle lugar para comunicarlas? ¿Cómo hacernos eco para la voz de Dios, del Dios de Jesús, no de cualquier Dios, del Dios de Jesús, de los demás, y hacerlo resonar para encariñarnos más con su presencia? Hacernos eco, hacernos cavidad, hacernos cuenco para que esa voz de Dios resuene en lo que nosotros somos. Al escuchar cómo es que ha resonado en la vida de otros y encariñarnos con su presencia amorosa en el mundo. A veces nos ponemos muy demandantes con este Señor, o queremos que nos resuelva las cosas, pero a nuestro modo. Y si lo escucháramos, si esta conversación espiritual empezara con Él, nos animáramos a esto, a encariñarnos con su presencia, amorosa, salvadora. Si quieren, nos tomamos en esta lógica de taller con la que hemos ido asumiendo un poco esto, aunque quizás hable demasiado, disculpen si es así. Tomamos un momentito para que estas 3 preguntas y las que surjan conviertan en un poco de oración, de conversación, primero con nosotros, con Dios. Tomamos algunas notas, algunos apuntes. Dejamos que nos cuestionen. Cada quien desde su realidad, desde su momento vital, sin pensar que esto es un deber más, sino parte de las invitaciones que Dios nos hace para el momento oportuno, como son sus invitaciones.
Y si quieren podemos hacer una microexperiencia de comunicación, de conversación espiritual. Propongo que con estas preguntas y con lo que sea que se haya suscitado en este pequeño momentito orante, de pregunta al corazón, a Dios mismo, quien se anime a compartir levantando su micrófono o contándonos, compartiéndonos en el chat. ¿A qué se siente movido, movida? Ustedes vinieron con una intención acá. Por algo es que el título de esta charlita, de este encuentro, los motivó, las motivó. Y ahora que vamos cerrando, puede ser que se haya movido algo en el corazón, en el interior. ¿Qué se movió? Un deseo, se movió una nostalgia. Adelante. Hola. Sí, adelante. Bueno, vine con mucho deseo y mucha esperanza justamente a ver qué más podía aprender de esta conversación, ¿no? Y bueno, siempre es enriquecedor, porque uno nota en cada conversación esa espiritual que lo importante que es el silencio, en mi caso, al menos para mí, humildemente, para poder escuchar al otro, en este caso, si es Jesús, y a su vez ese silencio que me ayude a discernir lo que voy a tomar, lo que voy a hacer en esa conversación, cómo voy a pararme. Y bueno, creo que las expectativas que tenía fueron más enriquecedoras aún de lo que esperaba. Yo hice mucho sacrificio porque la estoy mirando desde la cama. Hace poquito estoy operada de columna y no me podía sentar. Hoy no aguanto sentada. Recién me siento ahora para poder hablarles. Y bueno, me da mucha paz y ver que uno no está errado en el camino que está haciendo. Ya conozco los ejercicios ignacianos y lo que me dio, lo que sentí, es que deseo volverlos a repetir para poder en aquellas cosas que uno está flojo y que siempre somos eternos aprendices, poder hacerlos para mejorar, para sanar. Y en el caso que somos de Santa Rafaela María, de poder reparar del corazón y llegar más a aquel que necesite. Así que bueno. Gracias, Cris. Muchas gracias. Vuelvo a mi postura. Adelante. Buenas noches, buenas tardes a todos. Algo que me generó algo muy fuerte que se suscitó en este momento es que yo vine con la idea de querer profundizar un poco más, de no solo conocer, sino profundizar en la voluntad de Dios, lo que Él quiere para mí, tratar de profundizar en eso. Y siento que con lo que hoy pues he tomado, como que me ha dejado con esa sensación de consolación, de alegría, de felicidad, y con ese deseo fuerte de querer salirme de mí para darme a los otros, entregándome a los demás. Es una palabra que se me ha repetido mucho en mi interior, acogiendo. A veces me cuesta tanto acoger las palabras de los otros, y a esto me ha invitado hoy
al estar aquí, Jesús, al acoger a las palabras de mis hermanos, no tratar de acaparar, sino de escuchar, de mirar que somos dos seres frágiles, que tenemos heridas, pero con Jesús podemos sanar. Y creo que ese deseo tan auténtico me ha servido para aclarar hacia dónde va mi camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Bueno, aquí en el chat también hay algunas voces. Estamos haciendo un ejercicio de conversación espiritual. Lo que recibimos del otro es lo que Dios nos regala a través de su voz, de cómo Dios está trabajando en la vida de los demás. Lo recibimos también en nuestra propia vida. Tentación sería compararnos, buscar ir más allá, o a mí no me tocó, o yo soy de otra manera. No. En este momento solo escuchamos lo que le pasa a quien comparte. Y desde lo que somos, acogemos. Y Dios se encarga. Yo puse varias cosas que me surgieron a partir de esas preguntas, ¿no? Pero la que más fuerza tiene para mí en este momento es atreverme a nombrar a Dios en mis conversaciones, con palabras, la palabra Dios, la palabra Jesús. No hacerme, digamos, como que he sido tímida, ¿no? Para no imponer mi mirada a otras personas, porque escucho gente y no sé si son creyentes o no, entonces es como que me tengo de nombrar. Pero esto me dio como otra fuerza, me dio como la fuerza de nombrar a Dios y con la palabra Dios, la palabra Jesús, ¿no? Nada, eso quiero quedarme con eso, con esa, me dio como otro ímpetu de mostrarme realmente en lo que yo creo, en mi fuerza, digamos, que son ellos, que es Dios, no soy yo. Gracias, Margarita. Gracias. Otra vez, acogemos lo que nos dice Margarita con alegría para ella, no por lo que yo tengo que hacer. Y yo también tendré que nombrar a Dios. Seré que yo... No. Nos alegramos con lo que ella dice y comparte. Nos alegramos por ella. Bueno, no sé si se me escucha. A mí no me gusta mucho hablar en público, así que es todo un esfuerzo, la verdad. Pero el título de esta charla me llamaba la atención porque siempre se le da como mucha importancia más al diálogo, como si la conversación fuera muy superficial. Y la verdad que con esto, después de escuchar tema, me conmueve esto de conversar en este sentido, ¿no? En el ahondar en el otro, en el no ponerse en el lugar, sino en ahondar en su misterio o en su realidad. Y me quedo con eso, con que la conversación es como un vehículo o vehicula al misterio del otro, al mundo de la otra persona. Que se da cuando se puede y que se deriva a la deriva, porque a veces pasa que las mejores conversaciones son esas, que son 3 horas y hablaste, parece que
sonceras o pavadas y después en algún momento quedan cosas resonando un montón. Así que eso, el ahondar y el tomarlo como un medio para llegar al misterio del otro. Eso. Gracias, Pili. Nos alegramos también por lo que se movió en vos. Bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando este espacio. En el chat les acabo de compartir un PDF con el artículo de Germán Arana sobre la conversación espiritual, que para quienes quieran profundizar un poquito, yo solo tomé algunas notas de ahí. La primera parte ya se los pasé, que era el link con el audio de Carlos Scliar. Y las últimas 3 preguntas son mías, o qué sé yo, son lo que me surgió después de preparar para ustedes esto, así que también se los voy a compartir aquí, para que ustedes tengan y puedan seguir rumiando sobre esta realidad de la conversación espiritual, que me parece un instrumento sumamente importante. Así que, bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar, por estar del otro lado, por animarse, por compartir, por todas esas cosas de las que uno se siente honrado, agradecido y inmerecedor de todo esto. Así que muchas gracias, muchas gracias. Y si alguien quiere cerrar con algo, también puede hacer. Y ya nos vamos, ya Daniela nos va a echar, porque si no nos va a tener que dar de comer. Agradecerle profundamente. Muchas gracias. Emma, agradecerte especialmente de parte de los centros de espiritualidad, pero de cada uno. Me imagino que todos nos vamos con sabor a Dios, con deseos de conversación espiritual. Y bueno, también confiarte a nuestras oraciones, ¿no? Has sido instrumento en este ratito para nosotros, así que pedirle a Jesús que también te siga bendiciendo en tu ministerio. Muchas gracias. Yo les comparto que mañana me toca asumir una nueva misión, así que también venía con parte de necesidad de oración, así que me viene muy bien. Muchas gracias. Rezamos por esa nueva misión. Gracias. Ahí fue también por el chat el PDF que estuve compartiendo para que lo usen como les parezca bien. Muy bien, entonces cerramos la grabación y ya somos libres.